Historia de Zarundor. Zarundor es más que un reino. Es una tierra que habla en susurros y ecos, un latido de roca que se escucha en el fondo de las montañas y en el trabajo incansable de su gente. Aquellos que realmente conocen esta tierra dirán que Zarundor no fue construido, sino desenterrado. Los primeros habitantes de estas montañas, los enanos, llegaron buscando un refugio seguro y encontraron en las entrañas de la tierra su hogar definitivo. Pero no se limitaron a excavar túneles, esculpieron una civilización en el propio corazón de la montaña, creando caminos y cámaras que parecían extenderse hacia la eternidad. Los enanos de Zarundor eran firmes y tenaces como la piedra. Pequeños, robustos y de manos endurecidas por el martillo y el cincel, parecían nacidos para la vida en la forja y para soportar el peso del silencio y el frío de la roca. Hombres y mujeres, enanos y enanas, compartían tal semejanza que para muchas razas era imposible distinguirlos. Se decía que todos los enanos de Zarundor surgían de la misma veta de mineral, una unión tan sólida que los hacía casi indistinguibles a los ojos de los extranjeros. Con el paso de los años llegaron otros. Los humanos, atraídos por las historias de tesoros ocultos en las profundidades, se establecieron en estas montañas. Estos humanos, al vivir entre las rocas y soportar el frío implacable, desarrollaron una resistencia propia. Su piel se tornó más pálida, sus cuerpos más robustos y sus ojos profundos, oscuros, adaptados a la penumbra de las cavernas. Con el tiempo, se fueron diferenciando de sus parientes de Saloris, sus primos lejanos, y se volvieron parte integral de esta tierra inhóspita. Al principio, la relación entre enanos y humanos fue tensa. Los enanos eran recelosos y celosos de sus costumbres y secretos, mientras que los humanos traían consigo la impaciencia y la inquietud de quienes buscan nuevas oportunidades. Pero el frío y la oscuridad de Zarundor no permiten divisiones. Ambos pueblos se vieron obligados a colaborar, compartiendo el trabajo en las minas y los secretos de la montaña. Con el tiempo, este trabajo conjunto forjó una alianza que sería la base de su historia compartida. Durante los primeros siglos de esta alianza, Zarundor y Asur eran uno solo. El reino de Zarundor no se limitaba a sus cumbres, también se extendía por debajo de la tierra, conectado por el Gran Túnel, una maravilla que atravesaba el corazón de las montañas, vinculando a ambos pueblos. En el centro del túnel se erigía una ciudad subterránea, un lugar donde la roca y el acero se fundían en una red de caminos y cámaras. Era un símbolo de unidad y prosperidad, un recordatorio de lo que Zarundor podía lograr cuando humanos y enanos trabajaban juntos. Pero en una tragedia que aún resuena en las leyendas, el túnel colapsó. La tierra tembló, y con ella se sepultaron los sueños de un reino unido. La ciudad quedó enterrada y la conexión entre Zarundor y Asur desapareció, fragmentando el reino y separando sus caminos para siempre. Con el paso del tiempo, Zarundor miró hacia el exterior en busca de nuevas alianzas y encontró en Saloris un aliado cercano. No solo por el comercio, sino también por los lazos de sangre que unían a los humanos de ambos territorios. El puerto de Saloris se convirtió en una de las rutas comerciales más importantes, y esta unión consolidó la amistad entre los dos reinos, conectando las minas de Zarundor con las vastas rutas marítimas de Saloris. Uno de los legados más imponentes de Zarundor es el Palacio Colgante de Otir, una maravilla arquitectónica suspendida en una vasta bóveda subterránea en el corazón de la ciudad más grande del reino. Construido por el rey Otir, conocido por su astucia y desconfianza, el palacio cuelga del techo de esta gigantesca cámara. Un estrecho puente de hierro conecta el palacio con el resto de la ciudad, y se dice que solo los más leales del rey podían cruzarlo para llegar a su presencia. El Palacio Colgante es más que una fortaleza. Es un símbolo de poder, un recordatorio de que en Zarundor la fuerza está en la roca y en quienes la protegen. Sin embargo, la vida en Zarundor nunca fue fácil. En sus primeros siglos el reino enfrentó su primer gran desafío. Un ejército de trasgos se abalanzó sobre ellos, intentando arrancar sus riquezas. Goblins astutos, orcos brutales y trolls implacables atacaron sin piedad, sitiando a Zarundor y obligando a humanos y enanos a defender su hogar con cada gota de su fuerza. Aquella guerra fue una prueba de fuego. Los túneles y pasajes se convirtieron en trincheras, y cada metro de terreno era defendido con una fiereza que unió a ambos pueblos de forma inseparable. En esas batallas, los enanos y humanos aprendieron a confiar unos en otros,
Y de esta unión nació no solo una victoria, sino una identidad compartida, un legado de resistencia y sacrificio. Con el paso de los años y el final de las guerras trasgas, Tharundor prosperó. En ese tiempo de paz, el reino comenzó a explorar nuevas formas de asegurar su futuro. Fue en este contexto que se fundó el Banco de Sandor, una institución que transformó la economía de Tharundor. Este banco no era solo un lugar donde se guardaban riquezas, era un símbolo de estabilidad, un baluarte de poder en un mundo cada vez más incierto. Comerciantes y emisarios de toda Terrasilia comenzaron a llegar a Tharundor, trayendo consigo nuevas ideas y oportunidades. El banco fue una declaración al mundo. Tharundor era un reino fuerte y consolidado, y su influencia económica se extendía más allá de las montañas. Sin embargo, la paz nunca es eterna. A medida que Tharundor y Saloris crecían en poder, el reino de Kalkis fijó su mirada en las tierras que hoy conocemos como Asur. Kalkis, siempre ansioso de expandir sus dominios, planeó una invasión y selló un pacto con Eldania, la tierra de los elfos. Según el acuerdo, Eldania no permitiría el paso de tropas enemigas y, a cambio, recibiría ayuda militar de Kalkis si surgían represalias. Pero la resistencia nació en Asur. Un líder humano llamado Kiris Asur se alzó como comandante de las fuerzas rebeldes, decidido a defender su tierra. Con astucia y valentía, él y sus tropas resistieron en el río que divide Asur, combatiendo con cada recurso mientras esperaban refuerzos de Tharundor y Zaloris. Eldania, a su vez, se vio desgarrada. Muchos elfos, descontentos con la intervención de sus líderes, se unieron a la resistencia, luchando junto a los humanos y ganándose su lugar en el corazón de Asur. Finalmente, el impulso de Kalkis se detuvo, y Eldania, debilitada y con tensiones internas, negoció la paz, conservando solo un pequeño territorio fronterizo como recuerdo de una alianza que nunca debió existir. Kiris Asur fue proclamado monarca del reino de Azur, y los elfos que lucharon junto a la resistencia se convirtieron en ciudadanos plenos, aportando sus conocimientos y tradiciones al nuevo reino. Hoy, Tharundor sigue siendo un bastión de fortaleza y honor. En sus túneles y valles resuenan las voces de enanos, humanos y el eco de historias pasadas. Los valores de perseverancia y lealtad permanecen vivos en cada uno de sus habitantes, reflejando un legado de lucha y superación. Así es Tharundor, el reino donde cada roca guarda un secreto y cada corazón late al ritmo eterno de la montaña.